tenía un título que no le pasé a los muchachos, pero se los cuento ahora, y el título era Yo sacudido y en crisis. Yo sacudido y en crisis, porque de esto es lo que quería compartir con ustedes, sobre tiempos de crisis, tiempos de tormenta. Y creo que estoy seguro que todos pasamos en algún momento de nuestra vida o estamos pasando tiempos de crisis, tiempos de tormenta, y necesitamos el respaldo de Dios en esos tiempos de crisis y de tormentas. Y es algo que vamos a pasar invariablemente. Hablaba con hermanos en algún momento y les decía, mira, hay 3 tipos de grupos en que podríamos clasificarnos, ¿no? Los que ya pasamos un tiempo de crisis, los que lo estamos pasando en este momento y los que lo vamos a pasar. El tiempo de crisis y el tiempo de tormenta es algo que invariablemente se da en la vida de todos nosotros. Así que si ya lo pasaste, no te confíes mucho porque probablemente va a volver. Si lo estás pasando ahora, bueno, el Señor quiere hablar a nuestro corazón en este tiempo particular que estás viviendo. Y si todavía no pasaste una tormenta o un tiempo difícil en tu vida, bueno, no te vayas mal. A veces uno dice, no voy a la iglesia para que me levanten el ánimo y me anunciaron que se me va a complicar la cosa. Bueno, sí, sabé que en algún momento de la vida va a venir un tiempo de tormenta. Porque estamos acá, porque va a pasar. El Señor Jesús en algún momento le dijo a los discípulos, miren, en el mundo van a tener aflicción. No fueron todas rosas. En otro momento les dice, bueno, miren, cosas mayores que estas van a hacer ustedes en mi nombre, ¿no? Así que, qué bueno, ellos iban a poder hacer cosas maravillosas, aún mayores que las que lo veían hacer al Señor Jesús. Eso Él les prometía. Pero también les dijo, van a tener aflicción, así que va a pasar. El tiempo de crisis es algo que nos pasa. Todos vivimos en el pasado, o estamos pasándolo ahora, o vamos a pasar en el futuro tiempos difíciles, tiempos de tormenta y tiempos de crisis. Ahora, el peligro es cuando ciertas personas o iglesias, inclusive o grupos, viven en tiempos de crisis continuos y ciclos que se repiten. No sé si lo notaste o alguna vez tal vez te pasó a vos. Estar en un ciclo de problemas, de crisis, de cosas que se repite, se zafás por un tiempo, pero después vuelve. Y pasa en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito personal, a veces tenés momentos donde te sentís completamente en problemas y de golpe algo pasa, lo superaste, pero al tiempo estás otra vez en el mismo lugar. Si tenés en los casados, tal vez vienen tiempos de bonanza y tiempos de crisis y pasa por un tiempo, te olvidás, pero después de un tiempito se vuelve otra vez al mismo lugar. A veces pasa en temas económicos, que vivimos tiempos de compromisos, después entras en un momento que más o menos zafás y después volvemos, ¿no? Hasta en la vida espiritual se repiten ciclos. Bueno, necesitamos reconocer la causa de esas crisis. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo manejarnos? ¿Cómo reaccionar en esos tiempos de crisis? El viernes hablaba con algún grupo de hermanos y les decía, miren, en los tiempos de crisis hay que aprender a actuar. No podemos seguir como si nada pasara. No podemos, hay que actuar para que las cosas se puedan manejar, que podamos salir de ahí. ¿No? A veces uno, me acuerdo en épocas de estudiante que sabía que venían exámenes o sabía que el profesor podía tomar o empezaba y uno se quedaba ahí en el aula con la mirada en la nada, ¿no? Tratando de no cruzar la mirada con el profesor para evitar que el profesor te vea y te nombre, ¿no? Tal vez lo hiciste. Yo usaba mucho esa técnica. Cuando el profesor empezaba a mirar a quién le preguntaba, yo, miraba ojos en la nada para evitar cruzarle la mirada al profesor, porque sabía que si le cruzabas la mirada era lo tuyo, ¿no? Pero lo cierto es que uno podía estar un tiempito en esa situación no haciendo nada, pero si vos te quedás sin hacer nada, te tapa el agua. Así que, ¿qué hacemos en los tiempos de crisis? Bueno, en la palabra del Señor hay un pasaje
que habla particularmente de una tormenta, de un tiempo de tormenta. Y lo podemos encontrar, Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Yo les voy a leer la versión NBI. Si usted tiene otra, siga la lectura en la que tiene, y si tiene que buscarla en algún dispositivo, la busca en NBI, así me puede acompañar. Marcos 4, 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Dice así: ese día, al anochecer, prestale atención a algunas partes del pasaje porque vamos a estar hablando de esas en particular. Así que si te vas quedando con alguna, quédatela. Dice, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba y también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaba a inundarse. Así que ahí tenemos un tiempo de crisis que estaban viviendo los discípulos y el Señor. Estaban en el medio, cruzando hacia el otro lado del lago, la tormenta era tan fuerte, se desató, las olas eran enormes y comenzaba a inundarse la barca. El versículo 38 dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que quédate con esto, pues sobre esto vamos a hablar después. Dice, así que los discípulos lo despertaron y gritaban, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo trato de imaginarme el momento y me los imagino gritando de otra forma, ¿no? La palabra del Señor a veces maquilla un poco las cosas para que se puedan poner por escrito, ¿no? Yo no los imagino gritando, oh Señor, no los imagino gritando desesperados, como nos ponemos nosotros en ciertas circunstancias, ¿no? Maestro, ¿no te importa que perecemos? Le decían, nos ahogamos. El Señor se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les dijo el Señor, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a los otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Qué bárbaro, qué tormenta. Esto era lo que estaba pasando, una tormenta, un tiempo inesperado, era inesperado. Generalmente los tiempos tormentosos no avisan, ¿no? No avisan. Vienen, nos encontramos, estábamos bien y de golpe estamos acá. A veces hay crisis que las vemos venir, pero generalmente vienen en circunstancias donde vos no te la esperabas. No te la esperabas. No me gusta, no quiero ponerme de ejemplo en cosas que vi, porque ustedes me conocen y saben, bueno, nada de lo que pasé esperaba pasarlo. Todo vino, ni la primera ni la segunda vez. Cuando vino la primera vez no esperaba pasarlo. Y cuando vino la segunda vez, menos todavía. Estaba acostumbrado a ir al médico y que siempre me dijera, perfecto, perfecto, mirá los valores, estás en cero, estás en cero. Dábamos gracias y de golpe, mirá que se despertó. ¡Guau! No lo esperábamos. Las tormentas, las crisis son temporadas inesperadas de dolor, depresión y de perplejidad, porque nos dejan sin saber cómo reaccionar. Deseamos que pasen rápido, ¿no? Pero a veces no pasan rápido. Y lo vemos en nuestra vida, lo vemos también en vidas de otros. Estamos en una situación complicada, situación difícil, decimos ya va a pasar, pero a veces no pasa. Y a muchos les ha tocado atravesar situaciones complicadas que duran años. A veces nos toca acompañarlos y ver cómo pasa. Y vemos familias que años en crisis. Vemos jóvenes estudiantes que están años atravesando el mismo problema. Situaciones irresueltas, indecisiones, falta de confirmación de cosas. Problemas económicos que se arrastran y se arrastran y se arrastran. Tiempos, queremos que pase y no pasa. Y no entendemos por qué y ahí empiezan los cuestionamientos a veces, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Dónde está Dios?
que a mí me está pasando eso. Si pensamos en la vida de Job, ¿se acuerdan todas las cosas que tuvo que pasar Job? Los amigos, hablándole, buscándole razones. La mujer diciéndole, maldecé a Dios y morite. No, empiezan a pasar estas cosas en los tiempos difíciles. Esa confusión produce pánico, temor, y en esos momentos se toman decisiones que, si son tomadas sin sabiduría, se producen desastres en nuestra vida. Por eso es importante saber manejar esos tiempos de dificultad. Si estás pasando un tiempo difícil, bueno, lo bueno de tener al Señor y de poder acercarnos al Señor es que Él nos pueda hablar y enseñar y mostrar cómo reaccionar en esos tiempos de dificultad. Porque muchas veces las decisiones que tomamos, si no las tomamos bien basados, bien sustentados, si las tomamos sostenidos en el temor o en el pánico, en el miedo, en el no saber qué hacer, esas decisiones producen destrucción y producen más daño del que iba a ser la crisis en sí. Sí, a veces la reacción a la tormenta produce una destrucción que la tormenta no iba a causar. Y eso la vemos en el ámbito familiar, familias que se rompen por malas decisiones, temas en nuestro ánimo, en nuestra salud emocional, malas decisiones, en lugar de ayudarnos a salir, nos tiran aún más abajo en el pozo, en la salud, malas decisiones. Le contaba hace un ratito a Juan Pablo y a Rancés, el jueves o el miércoles recibí un mail del hospital donde me habían asignado un turno para una tomografía computada de pulmón, ¿no? De tórax. Y me pegué un jabón. Los que no son de acá, ¿saben los venezolanos qué significa me pegué un jabón? Si se trata de mí, saben que no me pegué un baño obligado ni de casualidad, porque me cuesta, todavía me obligan en casa. Un jabón es un susto. Me pegué un susto. Ya llegué a casa y pensé que tenía... Ya está, se me despertó todo, se me desparramó todo por todos lados. Vieron algo que yo no sabía, me estoy muriendo y la doctora no me lo dijo. Ya llegué, porque me pasa, estoy menos valiente últimamente, sepan. Estoy menos valiente, no quiero saber nada con volver ni un segundo para atrás. Le dije a Marcel, y le digo a algunos hermanos, esta semana hablé con el pastor Pusenik, ¿se acuerdan? Que el pastor que vino alguna vez, el ruso. Es tan ruso que no lo puede, mide 2 metros, la barba, así. Y me mandó un mensaje porque el viernes estuve predicando en una reunión de hombres y me dice, justo que vos venís, yo no estoy. ¿Dónde estás? En Santo Domingo. Estaba en Santo Domingo en un congreso allá. Y me dice, el próximo venís. Dice, no sé, sí, no, tenemos que ir a Rumania. Ya me quería llevar a Rumania. Y le digo, mira, Jorgito, no sé dónde vamos, pero lo que no quiero es volver para atrás, ¿no? Volver para atrás. No quiero volver para atrás. Así que me llegó ese mail con el turno y, wow, viste, entré en pánico. Así que la llamé a la doctora y digo, doctora, ¿qué pasa? Dígame la verdad, doctora, dígame. ¿Viste? Le decía. Y luego me dice, no pasa nada. Le digo, pasa que estuviste internado con neumonía hace 5 meses, quiero ver cómo estás. Es control. Ay, me volvió el alma al cuerpo, respiré otra vez. Igualmente siempre viene una sospechita, ¿viste? ¿Me habrá dicho la verdad? Sí, me dijo la verdad. Pero así que bueno, esas decisiones que uno puede tomar manejado por el temor, pueden hacer que uno se meta más abajo de lo que pudiera haber pasado. Lo primero que pensé es, no voy nada, no me hago nada y chau. Mala decisión, tomada por el miedo. Y si no voy y había algo chiquitito, me lo curaban. Y si no voy, no, en el horno, como dice Marce. Así que la reacción a las tormentas produce a veces destrucciones que la tormenta misma no iba a pasar, no iba a causar. Hace un tiempo hablaba también sobre raíces de amargura y le decía a los hermanos, el conflicto en sí
no es malo. Va a pasar. Es inevitable que haya conflictos porque somos tan distintos a veces y trabajamos en equipo, mismo en la iglesia. Eso lo compartía con los hermanos de la iglesia en Pinamar, que me habían pedido hablar sobre raíces de amargura, ¿no? Porque a veces algo habría pasado, ¿viste? Y les decía eso, yo, miren, no es anormal que haya conflicto. O sea, el que nunca hace nada, que viene siempre a sentarse, viene, saluda, se va y chau. Pero si estamos trabajando en grupo, trabajando en áreas juntos y eso, es normal que haya algún tipo de conflicto, de roce a veces. Pasa, somos humanos. Dice, el problema no es el conflicto en sí, sino cómo lo vamos a manejar. Ahí está el tema. Así que en estos tiempos de tormenta tenemos que tener sabiduría en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a veces es el daño causado más por nuestra reacción, más por nuestras malas decisiones, que por la tormenta en sí. Tenemos que tener sabiduría para no tomar decisiones apresuradas. Entonces, ¿qué hacer entonces frente a las crisis? Bueno, hay 3 puntos que quiero que conversemos esta mañana juntos. Son los siguientes, ¿no? Lo primero es que tenemos que tratar de comprender el origen de esa crisis. Y comprenderlo bien y en el Señor, y que el Señor pueda mostrarnos realmente de dónde viene. Porque si podemos identificar de dónde viene, si podemos identificar cuál es la causa, el Señor nos va a dar la sabiduría para poder transitar ese tiempo de dificultad y poder tomar decisiones correctas. Lo segundo es medir, dimensionar bien, aprender a tomar bien la dimensión de lo que está pasando y de nuestro recurso. Y el tercer punto es afirmar nuestra fe. Vamos a ir al versículo 35. Si no cerraron, ahora nos dicen, no sé si cerraron la Biblia o cerraron la aplicación. El versículo 35 dice, ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Ellos dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. Y se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que comenzaba a hundirse, ¿no? Fíjense, ¿qué dice el versículo 35? ¿Qué los metió en la tormenta a ellos? ¿Por qué estaban en el medio del lago, en una tormenta azotada que casi les hunde el barco, que casi los mata? ¿Por qué fue? ¿Cómo decís vos, Ran? Decirlo sin temor, a veces uno nos da miedo decirlo. Ellos estaban ahí por obedecer al Señor, por seguir las órdenes del Señor. O sea, vivir una vida obedeciendo y en el propósito de Dios los había metido en una situación de crisis. A veces el enemigo nos acusa. Vieron que al diablo le dicen el acusador, ¿no? Y nos pasa algo y enseguida viene y dice, te pasa esto por culpa tuya. Si vos hiciste esto, hiciste aquello, y por eso te pasa lo que te pasa. ¿No sentiste alguna vez alguna sensación así? Y estoy acá, estoy en este despiporre porque algo habré hecho, ¿no? Job lo vivió de los amigos, le decían, no, vos parecés bueno, pero en el fondo algo habrás hecho para estar en esta situación. Pero fíjense que no siempre es así. En este caso, ellos estaban metidos en un berenjenal por obedecer. Por obedecer. Por eso es importante poder discernir y darnos cuenta del origen de las tormentas en las que estamos. Porque vivir una vida en el propósito de Dios hizo que de alguna forma algo se complique. Y eso tenemos que tenerlo bien claro como hijos del Señor, nosotros. Cuando vivimos en el propósito del Señor, molestamos al enemigo. Y de alguna forma algo va a hacer para sacarnos de ese propósito que el Señor tenía para nosotros. Si vamos al capítulo 5, no hace falta lo leamos ahora, no quiero alargarme, pero en el capítulo 5 de Marcos dice qué pasa cuando ellos llegan al otro lado. En el videíto que compartí hoy les hablo un poquito acerca de eso. Es otro tema, pero menciono la historia, ¿no? En el capítulo 5
dice que cuando cruzaron a la región de los Gerasenos, apareció un muchacho que estaba endemoniado, poseído, y se hacía tanto daño que vivía en el cementerio y se lastimaba, y lo ataban con cadenas y él las rompía y se hacía daño. Y el encuentro con el Señor, ¿qué hizo? Lo liberó. Qué bueno es eso, ¿no? A veces nosotros también estamos con cosas que nos tienen atados, ¿no? Y nos hacen daño, nos lastimamos a nosotros. El encuentro con el Señor libera. Pero fíjate, ellos estaban cruzando, el Señor sabía que había un propósito del otro lado. Y en el medio, la tormenta, en el medio la crisis. Dice la palabra del Señor que el Señor le dice a este muchacho cuando él le dice, Señor, voy con vos. Y le dice, no, mira, anda a tu casa y contá allí cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Y dice la palabra que él predicó en todo Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades, ¿no? Así que 10 ciudades fueron influenciadas por la predicación de este muchacho, que nosotros tenemos el tupé de llamar el endemoniado gadareno, ¿no? De esto reflexionaba en el videíto que les pasé hoy. A veces nosotros tenemos la costumbre de etiquetar a la gente por lo que era antes, ¿no? Por lo que era antes. Y este muchacho no es el endemoniado gadareno. En todo caso será el primer misionero enviado por el Señor Jesús. Así que el Señor no te etiqueta por las cosas que el diablo podía haber hecho con vos antes de conocer al Señor. El Señor te tiene por lo que sos en Él. Eso es maravilloso. Pero fíjate, había un propósito al cruzar. Había un propósito para cruzar. Y el enemigo se metía en el medio. Ahora, nosotros tenemos que saber bien de dónde viene el origen de esta tormenta. Y la tormenta que vivimos. Ahora vamos a ver que también hay tormentas que vienen por nuestra culpa, ¿no? Nosotros nos metemos en el baile. Pero si no viene por nosotros, si el Señor te muestra esto, no viene, no es algo que estás ahí por una mala decisión tuya. Esto viene porque hay un propósito de Dios para tu vida y algo siempre tiene que pasar. El enemigo intenta sacarse de ese propósito porque del otro lado de la tormenta tenés que saber que hay algo que el Señor va a hacer con vos, que es poderoso, que es impactante, que va incluso a transformar la vida de otros. Entonces, cuando el Señor te muestra que esa tormenta no es por algo que vos has hecho, tenemos que tomar propósitos. El primero, no dejamos de alabar, no cuestionamos al Señor, no nos enojamos con Dios, no entramos en pánico y nos afirmamos en nuestro propósito. Sí, cuando vemos estos tiempos de tormenta, la decisión que tenemos que tomar como hijos del Señor es no dejar que ningún viento o tempestad nos impida hacer su voluntad. A veces cuando estamos atravesando tiempos difíciles, lo primero que hacemos es decir, bueno, entonces me bajo un poquito, ¿no? Me abro, hago un poco la plancha. Y de esta forma nos alejamos del propósito que tenía Dios para nosotros. ¿Sabes? Si estás pasando un tiempo de crisis, lo importante es que puedas afirmarte en el propósito de Dios para vos. Me acuerdo que el Daniel Bustamante, el pastor Bustamante, un día me dijo, me llamó cuando estaba en el hospital, aislado, y me dice, Leito, vos seguí como si nada pasara. No te detengas ahora porque hay algo, no. En la primera internación me lo dijo. Me dijo, no te detengas, vos seguí en el propósito del Señor para tu vida. No dejes que esto te frene. Es complicado, pero vos seguí igual. Si tenés que ir a algún lado, andá igual. No, que nada te pare. Y yo me afirmé en ese propósito, en ese compromiso. Y es lo que el Señor te invita a hacer vos esta mañana. Si estás en un tiempo de tormenta y tenés pensado o pensaste o viene a tu mente eso de decir, no, bueno, estoy en este momento, así, aflojo en mi compromiso hasta que esto pase. No, el Señor hoy te dice, del otro lado de la tormenta hay un propósito mío para vos. Así que afirmate en tu propósito
de fidelidad, de orar, de leer, de prepararte y de servir. Ahora, hay otros tipos de tormentas que sí están ocasionadas por nosotros. ¿Te acordás de Jonás? A veces nos olvidamos de esas cosas y nos sentimos víctimas de todo, ¿no? ¿Por qué nos gusta victimizarnos? Entonces de todo tiene culpa, bueno, hay alguien que tiene culpa de mucho, pero nosotros lo culpamos mucho más, ¿no? De todo tiene culpa el enemigo. Esto sobra el enemigo, esto sobra el enemigo. Y sabes que no siempre sobra el enemigo, a veces es culpa nuestra. A veces es culpa nuestra. Jonás, el Señor lo mandaba a Nínive. ¿Te acordás la historia? No hace falta que la cuente toda. El Señor lo mandaba a Nínive. Nínive no era un lugar al que le gustaría mucho ir a Jonás. Era un pueblo bravo, era uno de los pueblos más crueles, que había sido más malos con el pueblo de Jonás. Eran terribles. Y lo cierto es que Jonás no tenía muchas ganas de que este pueblo reciba misericordia del Señor. Y no es un parecer, lo dice la palabra. En el capítulo 4 de Jonás, Jonás le dice al Señor, yo sabía que si ellos escuchaban, vos los ibas a perdonar. Por eso, ahí se le soltó la chaveta a Jonás y confesó, ¿no? Ahora, ese buscar de Jonás, no estar en el propósito de Dios o no seguir lo que Dios le decía, lo metió en el medio de una tormenta. Y desobedecer al Señor tiene un precio muy alto que pagar. Tiene un precio que pagar. Por eso es importante en estos tiempos de dificultad, si estás en el medio de un baile de estos que no querés estar, poder detenernos y buscar en el Señor, Señor, ¿esto de dónde viene? Vino como el caso de los discípulos que estaban en el propósito de Dios, e igual les vino un tiempo de tormenta y nosotros tenemos que afirmarnos en tus cosas, o por ahí, Señor, vino por un tiempo de decisión mía, y como me encanta hacerme la víctima, y es mucho más fácil decir, esto vino por el enemigo y no vino por mí, yo no tengo la culpa y yo soy el pobrecito, ¿no? Es muy cómodo. Sin embargo, Jonás, en el vientre del pez, tuvo que reconocer y decir, esto vino por mí. Esto vino por mí. Y arrepentirse. Así que si el Señor te muestra algo y podés ver y entender, mira, en este baile que estoy, algo tengo que ver. Algo tengo que ver. Podés hacer como Jonás y arrepentirte aún en el vientre del pez. Si Señor, esto es culpa mía, perdóname. Y dice la palabra del Señor que el pez, cuando él se arrepintió, eso tengámoslo en cuenta. El pez no soltó, el Señor no le dijo, bueno, listo, ya está. No importa, no fuiste a Nínive, te diste cuenta, listo, ya está. Un poquito en la pancita, volví a Cancún, ¿no? No lo largó en Punta Cana, ya aprendiste la lección, ¿no? No, hasta que Jonás no se arrepintió, siguió zarandeado por las olas, ¿eh? Jonás tuvo que arrepentirse. Y dice la palabra del Señor que cuando él se arrepiente, el pez suelta a Jonás. ¿Y dónde lo suelta? En Nínive. ¿No es maravilloso que el Señor, aún en medio de la tormenta, se las estaba ingeniando para volver a Jonás a su propósito? Bueno, sabes, si estás en un tiempo difícil y reconoces y ves de esto algo tengo que ver, Señor, mostrame, perdoname, ayúdame a cambiar esta situación, sea algo mío, perdonalo. El Señor puede hacer que del medio de la tormenta aparezcas otra vez en Nínive. Y en el propósito de Dios. Y esto es maravilloso. El segundo punto es poder dimensionar
medir correctamente la magnitud de la crisis y los recursos que tenemos, ¿no? El versículo 38 dice que Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Ahora fíjate, Jesús estaba en la barca, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús? En la barca. Qué bien, anda derechito, Ran, contesta todo perfecto. Estaban en la misma barca, en el mismo mar y con la misma tormenta. Estaban en lo mismo. Sin embargo, uno dormía, estaba tranquilo, y los otros estaban en pánico. Hasta cuestionaban al Señor: Señor, ¿no te importa que nos morimos todos? ¿No te importa, Señor? Sin duda nos habrá tocado ver a otros en situaciones difíciles, ¿no? Y decimos: ¿cómo hace este para estar tranquilo? O qué maravilla, ¿no? Cómo puede estar tranquilo, puede sonreír, puede estar contento. Aún en este tiempo que está viviendo, ¿cómo hace? ¿Cómo no está desesperado? A mí me ha pasado. Tal vez a vos también te pasó. Era el mismo mar, la misma tormenta, unos entraban en pánico y otro podía estar tranquilo. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que Jesús estaba en la tormenta, en la misma barca que ellos, y podía estar tranquilo. Ahora ellos algo estaban midiendo mal, ¿no? Algo estaban midiendo mal. Por un lado, la tormenta, por otro lado el Señor, y ellos en pánico. Estaban tomando mala dimensión de las cosas. A veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor sigue en nuestra barca. Y es bueno, es muy poético. Uno puede decir: si el Señor está en la barca no se hunde, y es real. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que aprender a dimensionar bien las cosas. Y a veces ese entrar en pánico que tenemos es porque no nos animamos a soltar nuestra carga en el Señor. Y el Señor nos muestra en esta historia que si Él está en la barca no se va a hundir. Y que nosotros vamos a poder tener paz si aprendemos a dimensionar bien las cosas. Y a veces dimensionar bien las cosas es darnos cuenta que efectivamente nosotros no podemos dejar de pelear contra lo que no podemos pelear y poder decirle: Señor, ayúdame vos. Ayúdame vos. Y podemos estar tranquilos en medio de la tempestad. Porque no estamos pensando: yo no puedo. Estamos pensando: aunque esto es difícil, el Señor está conmigo. Qué bueno es esto en los tiempos de dificultad. Ellos le daban más poder a la tormenta que al Señor. Y ellos tenían que aprender a descansar en el Señor. Decirle: Señor, yo me ocupo de tu propósito, vos ocúpate de mí. Vos ocúpate de mí. Así que lo primero que teníamos que hacer es aprender a distinguir el origen de la tormenta. Si esta tormenta viene por mí, Señor, perdóname. Dejar de buscar a ver de quién fue la culpa, si fue de otro, si fue del enemigo, y decir: Señor, esto algo tuve que ver yo. Perdóname. Y el Señor va a traerte de vuelta a su propósito. El segundo, si vemos que esto es para apartarnos de nuestro propósito en el Señor, tenemos que saber que del otro lado de la tormenta hay algo bueno para nosotros y afirmar nuestro compromiso en Él. Y el tercer punto es buscar en el Señor fe para vivir el hoy. Fe en el Señor para vivir el hoy, vivir lo que nos pasa. Un pastor amigo decía esto: el Señor no me ha librado de... A veces el Señor no nos libra inmediatamente del problema, no nos libra pero nos está sosteniendo en medio de la tormenta. Y qué maravilloso es esto, ¿no? Es cierto, a veces el problema persiste, pero el Señor nos sostiene en medio del problema. El Señor no nos saca inmediatamente de la adversidad, pero está con nosotros en medio de la adversidad.
Y el Señor puede transformar esa situación difícil, esa situación de crisis, en algo en vos que te bendiga a vos y bendiga a otros también. El versículo 39 dice, Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Te das cuenta de esto, no? Había algo que los discípulos no podían manejar. Y me gusta pensar en esto, ¿no? Las olas y el viento, y no voy a decir y el frío del mar, sucundum, quedó picando ahí, ¿no? Esto denota mi edad, porque los chicos no tienen ni idea de qué es esto de las olas y el viento. Lo cantaba un tal Donald, pero no el Pato, otro. No, pues yo no había nacido ahí, pero sí, en los 60. El Señor habla y las olas y el viento y la tormenta obedecen. Ahora, fíjate esto, yo no sé hablar en tormenta. El idioma de las olas no lo manejo. El idioma de la lluvia tampoco lo manejo. A veces el idioma de la salud tampoco lo manejo. El idioma de la economía tampoco lo manejo. ¿No? A veces no sé qué hacer. Generalmente no sé qué hacer. Pero el Señor habla. Habla crisis financiera el Señor, perfectamente. Habla tormenta el Señor. La tormenta lo entiende. Habla crisis de pareja el Señor también. Mejor que yo. Y dice la palabra del Señor que Él mandó que se calmen y se calmó. ¿Sabés? Cuando se trata de nuestra bien, toda situación difícil está debajo de la autoridad del Señor. ¿Es difícil este tema financiero que estamos pasando? Es difícil. ¿Es difícil esta situación en tu familia que estás pasando? Es difícil. ¿Es difícil este tema en la salud que estás viviendo? Es difícil. Y a veces no sabemos cómo resolverlo. No sabemos. En mi caso personal, el viernes le comentaba a estos hermanos, a los que fui a compartir la palabra, algo que me pasa muy seguido últimamente, y es que cada vez que me preguntan, ¡oh, qué bueno verte! ¿Cómo estás? Me hace muy mal. Me hace mal, porque no quiero que me vean como el enfermo. No me pregunte más, como, ¡ay, qué bueno, qué bien se te ve! Basta, me molesta. A veces me molesta, ¿no? Me molesta. Y digo, ya pasó, yo soy Leo, no soy Leo, déjame olvidar un poco, ¿no? Sin embargo, el Señor después me muestra, mirá, atenti, que por esto que te pasó, estás bendiciendo a un montón que antes no los hubieras bendecido, ¿no? Capaz que no hubieras alcanzado. Y se me pasa, ¿no? Y se me pasa. ¿Por qué? Porque es algo que no puedo manejar yo. Yo no puedo manejar el idioma de la enfermedad, pero Dios sí. Y la enfermedad se sujeta a la autoridad de Dios. Cuando Él habla, aún lo que vos no podés manejar, eso se sujeta a Dios. Y si tu tormenta en este momento es un tema de salud, está sujeto a lo que Dios quiere hacer. Si tu tormenta es un tema familiar y vos ya no sabés cómo manejarlo, porque eso de que las mujeres hablan un idioma que los hombres no entendemos es verdad, pero los hombres también, muchachos. A veces somos indescifrables. Somos indescifrables. Pero el Señor habla ese idioma. Habla ese idioma. Y la tormenta está sujeta al Señor. Y si es financiero también. Tal vez vos no sabés qué hacer. No tienes ideas como yo. Pero el Señor habla ese idioma. Y cuando Él habla, la tormenta se sujeta. Hoy quiero terminar con estas 3 preguntas o 4 a tu corazón antes de orar. ¿Está el Señor Jesús en tu barca? Si está, tenemos que aprender a dimensionar bien. Y si tal vez no está, es momento de decirle, Señor, ven y subí. Subí porque me tapa el agua.
implica darle el control a Él. A veces estamos acá, pero no está el Señor en la barca, ¿eh? Y ojo que el Señor o está al timón o no está. No se sube de copiloto. No va. Nuestra vida no es como un autito que decimos, bueno, hoy maneja vos. El Señor sube o no sube. Y tal vez, por más que vengamos, nos alimentemos acá, le pasemos lindo un rato largo y después nos vamos a casa, tal vez necesitamos, Señor, vení, subí vos a la barca. ¿Está el Señor Jesús en tu barca? La segunda es, ¿estás caminando en el propósito de Dios realmente? ¿Estás caminando en su propósito? ¿Estás poniendo al Señor primero, diciéndole, Señor, yo me ocupo de tu reino y vos ocupate de mí y de mis cosas? Te aseguro que es mejor negocio. El Señor dijo, busca primero mi reino, su justicia, y las demás cosas te serán dadas por añadidura. Así que es mucho más negocio caminar en el propósito de Dios. La tercera es, ¿estás en medio de una tormenta ahora? Y una tormenta que a veces es larga, ¿eh? Es larga. Y si tenés que arrepentirte y volver a la obediencia del Padre, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué seguir buscando a ver quién tuvo la culpa de que yo esté así y no decir, Señor, me parece que algo mío hay? Y dice la palabra del Señor que a Jonás, el Señor, aún en el medio del mar, se las ingenió para traerlo de vuelta a Nínive. El Señor puede traerte a su propósito otra vez. Vamos a orar juntos esta mañana. Con esto vamos a terminar esta parte. Vamos a orar. Y si vos tenés que decirle, Señor, subite a esta barca porque me parece que estuve navegando solo, ponía el Spotify de mi auto con una musiquita tuya, pero no estabas vos. Sonaban las alabanzas nada más, pero no estabas vos. Y a veces eso nos confunde, ¿eh? A veces vivimos con la radio puesta en FM cristiana, pero es solamente la radio. No está el Señor en el coche. Bueno, podés decirle, Señor, subite vos a mi barca. Porque cuando vos estás en la barca no se hunde. Lo segundo es vamos a decirle, Señor, quiero caminar en tu propósito. Quiero ir a tu propósito. Y el último punto es, Señor, hoy me arrepiento. Me arrepiento. Si la tormenta vino por mí, me arrepiento. Llévame a Nínive otra vez. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios bendito, te damos gracias, Señor, porque aún en los tiempos de tormenta podemos confiar en que tu voz domina la tormenta, Padre. Y hoy queremos dimensionar bien las cosas. Queremos pararnos y reconocer que vos sos más fuerte que la situación en que estamos. Queremos tenerte en la barca. Toma control de nuestra vida realmente, Padre. Hoy queremos pedirte que tú seas quien controla nuestra vida. Que no sean nuestras buenas intenciones, que no sea nuestra experiencia, que no sea nuestra sabiduría, que no sea lo que aprendimos alguna vez, sino que tú controles nuestra barca, Padre. Controla nuestra vida financiera, nuestra vida de familia, nuestra vida sentimental, Señor, nuestra vida emocional. Vení vos al mando de la barca de nuestra vida, Padre, y ayúdanos a vivir en tu propósito. Y Padre, si hoy tu Santo Espíritu puede redarguir, escarbar en la vida de alguien y ese alguien empezar a sentir que algo hay, algo tuvo que ver en esta tormenta, que podamos arrepentirnos en nuestro corazón, decir, Señor, reconozco mis errores, y que pueda hoy y en el futuro darte gracias porque vos podés llevarlo de vuelta a Nínive, de vuelta a tu propósito. Oh Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.